Nuestra querida Pamela Félix, cardióloga, internista, psicocardióloga, y nos va a hablar de un tema muy diferente a lo que estamos hablando ahora. ¿Cuál es el tema, Zuleika? Bueno, señores, profesiones que pueden afectar tu corazón. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, cuéntenos. Así es, vamos a hablar de esas profesiones que se asocian con afectar nuestro corazón. Y dentro de estas profesiones vamos a mencionar algunas. Primer grupo que se puede afectar, aquellos que tienen un trabajo sedentario. Y sedentario, todo aquel que tiene un trabajo de oficina, de pito a pito, por así decirlo. Es decir, que toda persona que tenga un trabajo sedentario, que sepa que pasa muchas horas sentados, ya esto es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, porque si usted pasa más tiempo sentado, es menos la actividad física que usted hace. Es, digamos, un paciente que quema menos calorías porque está sentado. Hay mayor riesgo de padecer de obesidad, así como de hipertensión y diabetes. Un segundo grupo de afectados son estos pacientes que tienen trabajos como los policías y los bomberos, porque aunque pasan cierto tiempo de sedentarismo, también tienen picos de estrés agudo. Cuando hay una emergencia tienen que salir pues rápidamente a defender dicha acción, y digamos que los policías se han visto, según la evidencia científica, que tienen un 27% de riesgo para enfermedades cardiovasculares, cuando los bomberos sobrepasan casi el doble de este riesgo con un 45% de riesgo cardiovascular. También otro grupo que podemos mencionar son los bartenders, aquellos camareros. ¿Por qué? Porque muchas veces están en espacios cerrados y vemos que en este país y en otros, pues se fuma dentro de estos espacios, entonces están con un mayor riesgo, una mayor predisposición de fumar y de ser, digamos, que fumadores pasivos. Son estos pacientes que pueden tener un mayor riesgo de formación de trombos y de infartos. ¿Bien? Wow, me surge una pregunta, visto lo que usted dijo, doctora. En mi generación, somos un grupo de personas que nos gusta, somos apasionados con la programación. Y la programación requiere estar mucho tiempo sentado, haciendo código, cogiendo estrés cuando la compilación de los códigos no da como debería de dar. Y no solo eso, también nos gusta trabajar en altas horas de la noche. Sí. ¿Cómo influye eso en la salud? Así es, que bueno, Juan Manuel, que haces ese comentario, porque vamos a hablar de esas horas extras. La evidencia científica habla de que esas personas que tienen un promedio de 11 horas o más de horas extras ya tienen un factor de riesgo cardiovascular para infartos, incluso para arritmias cardíacas, en comparación con aquellos que solamente tienen un promedio de 7 a 8 horas. Es decir, que a esas personas que le encanta trabajar y quizás ganar un poquito más, si trabajan un poco más, también esto va en detrimento de su salud cardiovascular. Incluso de la mano de las horas extras también se ha visto que la inestabilidad laboral es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Esas personas que están desempleadas, aquellas personas que pierden el trabajo uno tras otro, o aquellos que duran periodos cortos desempleados, se han visto que tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Doctora, entonces mezclando lo que le preguntaba Juan Manuel, una persona que tiene estrés, que tiene un trabajo donde tiene muchas horas, donde tiene el sueño distorsionado, ahí me surgen aquellas personas que tienen que ver con la salud, que trabajan en emergencia, que trabajan... O sea, ¿cómo está el nivel de salud cardiovascular en ese tipo de personas? Así es. Digamos que el corazón no quiere nada que ver con el estrés. Es decir, que toda persona que tenga un trabajo y esté sometido a estrés, de por sí es un candidato para tener un evento cardiovascular. Y digamos que tanto a corto plazo como a largo plazo. Es decir, que ese personal de salud que tú mencionas, las enfermeras, los médicos, es importante que sepan que por el simple hecho de estar en un lugar donde se manejen situaciones estresantes o donde la demanda sea mayor, pues están en un factor de riesgo. Sí. Una pregunta. Aquellas personas que tienen trabajos que son físicamente demandantes, ¿tienen mayor riesgo de sufrir este tipo de afección? Te lo pregunto porque yo soy apasionado del gimnasio y por más que lo intento, no me veo como una de esas gente que pone blow y se desayuna con un refresco y una yaboa. Tienen cuadritos tan súper fuertes. Se ven mayormente afectados por eso. A poner blow. Está bien. Diga, doctor. Digamos que el cuerpo está acostumbrado a hacer ejercicio. Ahora bien, si tú no tienes ninguna contraindicación para el ejercicio, tú puedes hacer un ejercicio dentro de los límites normales. Sabemos que no nos podemos pasar 24 horas haciendo ejercicio. Claro que no. Pero un ejercicio prudente, bajo una condición física saludable, usted puede hacerlo, claro que sí. ¿Y cuántas horas podría ser como lo considerable bien? Porque hay personas que se pasan muchas horas en el gimnasio. Claro, sabemos que hay profesiones que demandan que una persona prácticamente vive en un gimnasio. Según las recomendaciones desde la Sociedad de Cardiología,
El paciente puede hacer diario, digamos que 1 hora es lo recomendable, aproximadamente de ejercicio para prevención y también para pacientes que ya tengan una condición cardiovascular establecida. Ahora bien, si ya su profesión es hacer ejercicio durante muchas horas, debemos también hacer un llamado a la prudencia. Cada quien tiene un límite, digamos que especial, pero no existe una recomendación de que usted no pueda hacer más de 10 horas de ejercicio al día. Ahora bien, debemos siempre tratar de llamar a la prudencia. Doctora, me surge una inquietud. El personal que tiene que ver con el cuidado, llámese guardián, esa persona que tiene que durar largas horas laborables, incluso muchas veces trabajan en el día en una construcción, de la construcción se van a un edificio, amanecer haciendo esta gestión, en ocasiones pues se duermen en el espacio, o constantemente le están levantando porque se supone que él es para trabajar de noche. ¿Cómo usted ve ese tipo de persona, la parte cardiovascular? Esos casos que tú comentas, Zuleika, yo misma lo veo a diario en la consulta. Tengo pacientes que trabajan de noche o pacientes, como tú dices, tienen un trabajo de día y un trabajo de noche. Y obviamente todo el que no tiene un sueño reparador, todo el que no duerme promedio 8 horas, pues prácticamente está en riesgo de tener un evento cardiovascular, tanto a corto como a largo plazo. Por eso es importante tratar de llamar a la prudencia, y es algo que converso con mis pacientes. Si usted trabaja de noche, yo le digo, y no hay manera de que trabajes de día, de que te muevan el día. Algunos me dicen, no, es que no gano tanto, no, es que mi trabajo lo pierdo si me muevo a la mañana, y a veces yo sé que hay que sobrevivir, pero a veces debemos preguntarnos a qué costo estoy sobreviviendo, a qué costo estoy entrando dinero a la casa. Porque muchas veces le damos, el cuerpo no lo siente ahora mismo, pero en 2 años, en 5 años, debutas con una condición que probablemente fue secundario a ese estrés, a ese distrés que sometiste a tu cuerpo durante mucho tiempo. Mire, como estamos en la parte de profesiones, quiero saber cuáles son las condiciones principales para, por ejemplo, un abogado, un entrenador de gimnasio, un arquitecto. ¿Cuáles son esas situaciones que pueden afectar el corazón? ¿Por qué? Porque se han presentado situaciones en los últimos tiempos donde personas entrenando físicamente en los gimnasios caen de un infarto fulminante, ¿se entiende? Y la mayoría de ellos son de esas profesiones que te he dicho, o abogados, o entrenadores de gimnasio, o arquitectos. Los ingenieros lo que hacen, la mayoría que yo he visto que... Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Así como dices, Juan Manuel, digamos que varias de esas profesiones que mencionaste están sometidas a un estrés, digamos tanto durante la formación, sobre todo los arquitectos, muchos se deprivan el sueño porque tienen que entregar sus proyectos, pero son profesiones que están rodeadas de situaciones estresantes y el estrés, mucho o poco, trae sus consecuencias. Pero digamos que muchas de estas personas que quizás han tenido un infarto durante su profesión o durante su labor diaria, quizás hay que preguntarnos primero cuándo fue su último chequeo, porque probablemente había una condición ya subyacente, una condición de base que se desconocía y durante un pico de estrés agudo vino el evento cardiovascular, se infartó, hizo un evento cerebral, pero ¿qué había de base? Aunque bien sabemos que por un pico de estrés agudo puede ocurrir un evento, usted ser sano y por un pico de estrés agudo, por lo que se forma en nuestro organismo, inflamación, por decir un ejemplo, y de aquí pues se va lesionando la pared del vaso arterial, se forma algún trombo y viene un evento agudo, un infarto. Wow. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y en ese mismo caso, ¿puede ser que la persona tenga una deshidratación y le pueda provocar algo cardiovascular? ¿Tiene relación o no? Sí, hay cierta relación. Cuando estamos deshidratados, hay una relación con eventos cardíacos, incluso hay un tipo de infarto que se relaciona con, digamos, con la deshidratación, por decirlo así, con la hipovolemia. Más que nada, nuestros vasos están llenos de un volumen y cuando llegamos a tener, digamos que la presión baja o llegamos a tener menos volumen que lleve sangre a los órganos, en este caso al corazón, entonces sí puede haber un evento agudo. El paciente hace un infarto porque no se están irrigando bien las arterias del corazón. Perfecto, doctora. Y si alguien tiene alguna pregunta y quiere contactarla, ¿cómo puede hacerlo? Así es, me pueden escribir al 809-882-8186 o encontrarme en Instagram, doctora Pamela Félix, @psicocardio y a sus órdenes en SEMDOE. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Ahora